La historia de Marco Aurelio, uno de los emperadores más admirados de la antigua Roma, es un testimonio de lo que significa gobernar con sabiduría y al mismo tiempo buscar la mejora personal. Desde una edad temprana, Marco enfrentó desafíos que muchos no podrían imaginar, pero a través de su disciplina y su amor por la filosofía, logró mantener su equilibrio incluso en medio de los momentos más difíciles. En este video exploraremos cómo su vida se forjó y cómo sus principios siguen siendo relevantes hoy. Marco Aurelio nació en el 121 después de Cristo y desde su infancia, la vida le presentó lecciones duras que lo prepararían para el liderazgo. Perdió a su padre a los 3 años, lo que marcó un comienzo temprano de adversidad. Sin embargo, en lugar de desmoronarse, encontró en sus abuelos y en figuras clave, como el emperador Adriano, los modelos a seguir. Su abuelo le enseñó la importancia de la disciplina, la honestidad y la simplicidad, principios que serían la base de su vida y su reinado. Mientras otros niños disfrutaban de una infancia sin preocupaciones, Marco absorbía lecciones sobre la transitoriedad de la vida y la importancia de cumplir con los compromisos, incluso en tiempos de dificultad. El legado de Adriano fue clave en la formación de Marco Aurelio como líder. A pesar de ser emperador, Adriano no solo se centró en la política y las batallas, sino también en la educación y el crecimiento intelectual de su futuro sucesor. Marco Aurelio no solo fue preparado para ser un gobernante, sino para ser un pensador, un filósofo. A través de su mentoría, Marco fue guiado para que sus decisiones no se basaran solo en el poder, sino también en la reflexión profunda sobre el bien común y la ética. Es importante destacar que Marco Aurelio no asumió el trono como un privilegio, sino como un deber. Este sentido de responsabilidad no solo se limitaba a Roma, sino que también incluía la constante reflexión sobre su propio carácter. El liderazgo para él no era solo una cuestión de dar órdenes, sino de actuar conforme a principios inmutables. En su mente, gobernar Roma significaba gobernarse a sí mismo, mantener un equilibrio interior que le permitiera tomar decisiones sabias y justas, no influenciado por el poder o la fama. Si te encuentras buscando maneras de vivir con más sabiduría, propósito y claridad en tus decisiones diarias, la vida de Marco Aurelio puede enseñarte mucho. Él vivió de acuerdo con principios filosóficos que le dieron la fortaleza para enfrentar guerras, pérdidas familiares y plagas, sin perder su serenidad. En los próximos segmentos de este video, veremos cómo su práctica del estoicismo, su enfoque en la honestidad, la resiliencia y el minimalismo, le permitieron ser un líder excepcional y una persona admirable. Si este contenido te resulta interesante, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Así podremos seguir explorando juntos las enseñanzas de grandes figuras históricas que nos pueden guiar en nuestra propia transformación personal. La vida de Marco Aurelio estuvo profundamente influenciada por la filosofía estoica, un sistema de pensamiento que enseña a vivir conforme a la naturaleza, a aceptar lo que no podemos controlar y a cultivar virtudes como la sabiduría, el coraje, la justicia y la templanza. Para Marco, el estoicismo no era solo una teoría abstracta, sino una práctica diaria, un modo de vida que lo ayudó a enfrentar las tragedias personales y las enormes responsabilidades del imperio. Desde joven adoptó este enfoque con una seriedad que sorprendía a muchos, especialmente a aquellos que esperaban que un futuro emperador viviera solo para disfrutar del lujo y el poder. Una de las prácticas más conocidas de Marco Aurelio era su hábito de dormir en el suelo, una costumbre que simbolizaba su desapego de las comodidades materiales. Creía que el lujo y el confort excesivo debilitaban la mente y el carácter, por lo que optaba por vivir con austeridad, incluso en el palacio imperial. Esta disciplina no solo se limitaba a su forma de vivir, sino que también guiaba su comportamiento como emperador. Marco no veía el poder como una herramienta para la satisfacción personal, sino como una responsabilidad que debía manejar con seriedad y modestia. Su vida, aunque llena de riquezas y privilegios, nunca estuvo marcada por el exceso. En su lugar, cultivó una profunda resiliencia, sabiendo que la verdadera libertad y fortaleza se encontraban en la capacidad de controlar sus deseos y no depender de las circunstancias externas. Marco Aurelio no solo practicaba la austeridad en su vida cotidiana,
sino que también la llevaba a sus decisiones políticas. Cuando el Imperio Romano atravesaba momentos difíciles, como guerras o plagas, Marco se mantenía firme, evitando recurrir a medidas que pudieran enriquecerle a él o a su círculo cercano. En lugar de acumular riquezas para él mismo, llegó a vender algunos de sus propios bienes para evitar aumentar los impuestos sobre el pueblo. Este acto de desprendimiento material no solo mostró su compromiso con la justicia social, sino que también reflejaba su profunda comprensión del estoicismo, según la cual el valor de una persona no está en lo que posee, sino en cómo maneja las dificultades y los placeres de la vida. Este enfoque minimalista también se extendió a su manera de gobernar. Marco Aurelio no centralizó el poder en sí mismo, sino que delegó responsabilidades importantes a otros, como su hermano adoptivo, Lucio Vero. Aunque Lucio no compartía el mismo compromiso con la filosofía que Marco, su habilidad administrativa y militar complementaba la de Marco, y juntos gobernaron el Imperio Romano con una división equitativa del poder. Para Marco, la verdadera grandeza de un líder no radica en acumular poder, sino en compartirlo sabiamente para el bien común. Esta visión del liderazgo, basada en la colaboración y la humildad, es una lección clave que sigue siendo relevante en la actualidad. El estoicismo le proporcionó a Marco Aurelio las herramientas para mantenerse sereno, incluso en las circunstancias más adversas. En sus meditaciones, escribió constantemente sobre la importancia de aceptar la vida tal como es, con sus altibajos, y de encontrar paz interior frente a los desafíos. En un mundo lleno de incertidumbre y caos, la filosofía de Marco Aurelio sigue ofreciendo una guía atemporal para quienes buscan cultivar una mente fuerte y equilibrada. Uno de los aspectos más notables de la vida de Marco Aurelio fue su capacidad para renunciar al control absoluto del poder. Compartió el trono con su hermano adoptivo, Lucio Vero. Esta decisión no solo fue una manifestación de confianza y madurez, sino también una muestra de su desapego personal. Marco Aurelio entendió que el liderazgo verdadero no consiste en concentrar todo el poder, sino en distribuirlo de manera sabia para asegurar el bienestar del pueblo y la estabilidad del imperio. Al final de su vida, Marco Aurelio mostró una serenidad ejemplar al enfrentarse a la muerte. En sus últimos momentos, debilitado por las guerras y las dificultades en las fronteras germánicas, aceptó su proximidad con una dignidad impresionante. Como verdadero estoico, no se dejó consumir por el miedo ni por la desesperación. En lugar de ver la muerte como un final trágico, la consideró una parte natural e inevitable de la vida que debía ser recibida con aceptación. Este enfoque filosófico, que rechazaba el miedo y la desesperación ante la muerte, le permitió vivir sus últimos días con tranquilidad y coherencia. En sus meditaciones, un texto personal que nunca tuvo la intención de publicar, Marco Aurelio dejó un legado de sabiduría profunda sobre cómo afrontar tanto la vida como la muerte. Su pensamiento es una guía para encontrar paz interior en medio del caos y para vivir con principios sólidos que no se desmoronan ante las adversidades. A lo largo de su reinado en tiempos de guerra, peste y sufrimiento personal, Marco Aurelio demostró que la verdadera grandeza no radica en el poder, la riqueza o la gloria, sino en la capacidad de vivir con rectitud y compasión. El filósofo emperador, guiado por su profunda práctica del estoicismo, entendió que el liderazgo no consistía en acumular riquezas ni en imponer su voluntad, sino en servir a su pueblo y proteger el bienestar común. La vida de Marco Aurelio sigue siendo un modelo de integridad y sabiduría, donde se demuestra que los verdaderos líderes no buscan la fama ni el poder, sino vivir con ética y por el bien mayor. Su legado, plasmado en sus meditaciones, sigue siendo relevante hoy en día. Nos recuerda que la vida y la muerte son procesos naturales y que debemos vivir conforme a nuestros valores, dejando un impacto duradero a través de nuestras acciones y principios. Marco Aurelio enseñó que la verdadera libertad y grandeza vienen de vivir de acuerdo con la sabiduría y la virtud, y no de las riquezas o el poder material. En un mundo donde a menudo se valora la acumulación de poder, la sabiduría de Marco Aurelio sigue siendo un recordatorio de que la verdadera grandeza radica en la humildad y la capacidad de compartir responsabilidades. Si deseas aprender más sobre las lecciones que podemos aplicar de su vida,
No olvides suscribirte al canal para seguir descubriendo sabiduría temporal.